Muy buenos días. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y por emplear este tiempo adorando el nombre del Señor a través de la exposición del mensaje de su palabra. Contentos de poder llegar a sus hogares, contentos de poder estar con ustedes este domingo, dando gloria a Dios, escuchando su palabra. Vamos a leer la lectura que se encuentra en Filipenses. Por favor, ábrala en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 9. No importa qué versión tenga usted, yo voy a leer de la Reina Valera actualizada, y dice así, empezando en el versículo 4, Filipenses 4 dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En cuanto a los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Qué tremenda esperanza encontramos en estos versículos, ofreciéndonos paz en lugar de pánico y descanso y refrigerio en el Señor en lugar de preocupación. Bendita sea su palabra hoy y siempre. El título del mensaje es el que está aquí en nuestras pantallas: dejemos de preocuparnos y empecemos a confiar. Aunque es verdad que cada uno de nosotros maneja las presiones de la vida de una manera diferente, ninguno de nosotros escapa de episodios ocasionales de preocupación. Es más, algunas personas somos especialmente propensos a hacer eso. Nos preocupamos de todo, nos preocupamos de nuestra seguridad, nos preocupamos de nuestra salud, nos preocupamos de la economía, de las cuentas que hay que pagar. Y no solamente eso, sino que como no podemos ver el futuro, nuestra tendencia es inventarnos escenarios y situaciones que son completamente irracionales. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta a todo esto? ¿Cómo ganamos esta batalla? Bueno, esta mañana vamos a presentar una solución que ha sido repetidamente probada a través de los siglos y que la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En esta carta leemos acerca de cómo parar en seco, cómo detener, como se dice en inglés, full stop, cómo parar de una vez por todas una situación que podría convertirse en una adicción, y me refiero a la preocupación. Y también veremos cómo Pablo sugiere, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de reemplazar a la preocupación más bien con un remedio, el remedio de Dios. Posiblemente la preocupación es la adicción número 1 en el mundo. De hecho, creo que en este país lo es, ya que vemos tanta gente viviendo con ansiedad. Aquí en este país, pocas cosas son más apreciadas que la libertad. De hecho, se ha reservado esta palabra libertad como nombre a la estatua más famosa que tenemos aquí, la Estatua de la Libertad. Usted la ha oído y quizás hasta la conoce. Nos encanta ser libres para poder tomar nuestras propias decisiones, para poder expresar nuestra propia opinión y en muchos casos para hacer lo que nos da la gana también.
Pero quiero decirles, amado amigo, que usted me escucha, que el término libertad no se originó en este país. Dios es el autor de la libertad. Dios nos creó libres. Cuando nos creó de esa manera, con libertad. Nos dio mentes con las cuales nosotros pudiésemos pensar libremente. Nosotros, con esta mente libre que tenemos, tomamos determinaciones, hacemos decisiones, elecciones, porque tenemos precisamente una mente libre que nos ha sido dada por Dios. Pero Dios también nos dio emociones y nos dio un corazón que es el asiento, el alma, que es el asiento de nuestras emociones. Es decir, que una de esas emociones es el amar, y nosotros hemos sido creados libres para poder amar a nuestro Creador, para poder amar a Dios. Sin esas emociones no tendríamos la capacidad para amarnos entre nosotros y mucho menos a Dios. La otra cara de la moneda es que también somos libres para no hacer todo eso que recién les acabo de decir. Es decir, somos libres de no querer conocer a Dios, de no querer amar a Dios y de no querer obedecer a Dios. Así como somos libres para hacerlo, también Dios nos dio la libertad para no hacerlo. Habiendo dicho esto, cada persona que determina no vivir a la manera de cómo Dios lo está guiando, vive con las consecuencias de esa decisión. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo, y yo también, porque todos hemos confrontado esta verdad, ¿no? Porque todos hemos pecado y nadie ha podido alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. Y si continuamos pecando en la misma área de nuestra vida de una manera habitual, día tras día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, entonces tenemos una palabra para definir esa conducta, y esa palabra se llama adicción. Si chequea esta palabra en el diccionario, y adicción quiere decir envolverse uno mismo en algo ya sea habitual o compulsivamente. Nos envolvemos, nadie nos forza a hacer eso, lo hacemos de una manera libre, uno mismo, y lo hacemos habitualmente o compulsivamente. En mi opinión, creo que cualquier adicción es la más miserable de todas las condiciones que usted pueda pasar en su vida. Vivir con una adicción es como vivir en una completa miseria. Equivale a ser cautivos, presos, a estar en una prisión causada por nosotros mismos. Mis amados, vivimos en tiempos y en una cultura que está adicta a la preocupación y a la ansiedad. Hay gente que se preocupa en cierto día porque no tiene en qué preocuparse. Imagínese usted, habrás visto, eso es el colmo. Es decir, que en un determinado día no tienen preocupación, perdón, porque todo les va bien, y hasta de eso se preocupan, porque no tienen de nada de qué preocuparse. Se vuelven maestros de la preocupación porque se imaginan cosas que ni siquiera han pasado. Lo hacemos constantemente con nuestra salud. Cuando tenemos algo como una tos que me vino ahorita, enseguida nos imaginamos lo peor, cuando en realidad no es nada más que una simple tos. Ese tipo de conducta y de manera de pensar se llama ser cautivo, esclavo, preso, prisionero. Y lo peor de todo es que muchas veces le buscamos justificación y decimos, pero todo el mundo lo hace. Bueno, el hecho de que todo el mundo se preocupe no quiere necesariamente decir que todo el mundo está correcto. Y déjeme darle un trasfondo para poder entrar en material en Filipenses 4. Pero antes quisiera que nosotros veamos la correlación de Filipenses 4 con otros pasajes de la Biblia para poder entender lo que Pablo nos está diciendo referente a este tema. En Lucas 4:18, el Señor Jesús lee
escritos del profeta Isaías y dice así. Él estaba leyendo un pergamino del Antiguo Testamento un día que él se encontraba en una sinagoga y leyó esta porción que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Se da cuenta usted? Ahora bien, el Señor dobló el pergamino, el rollo, y se sentó. Y luego añadió en el versículo 21, después Jesús, dice la palabra, comenzó a hablarles y les dijo: la escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día, en este momento. ¿Qué se había cumplido? Bueno, lo que acababa de leer. ¿Y qué acababa de leer? La profecía del profeta Isaías, que había sido escrita 700 años antes del nacimiento de él. Y Jesús, después de leer esa profecía, que era mesiánica, con referente al Mesías que había de venir, les dice a ellos: yo he venido a dar libertad a los cautivos. Imagínense. En otras palabras, lo que acaban de oír se cumple en mí. ¿Cuándo? En este momento. Ahora, si una persona es adicta a la preocupación, entonces se encuentra cautiva por la ansiedad que produce la preocupación. Y Jesús nos está diciendo que Él vino a darnos libertad y alivio a los cautivos de cualquier adicción, en este caso de la preocupación, que es de lo cual estamos hablando. Yo creo que lo que el Señor está leyendo y después diciendo a los presentes en esa sinagoga es que esta es una promesa. La promesa de dar libertad a los cautivos es una promesa para usted y también para mí. ¿Sí? En Juan el Señor Jesús dice: y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Ahora, Jesús es la verdad personificada. Y una vez que conocemos a Jesús, que es la verdad, Jesús es el que nos da la libertad. Jesús es el que nos da libres. Eso es lo que precisamente está diciendo. Yo he venido a dar libertad a los cautivos. Esto se ha cumplido hoy. Me han conocido a mí, que soy la verdad, y esta verdad está dispuesto a darles libertad de cualquier adicción, libertad de ansiedad, de angustia y de preocupación. Lo cual nos dice que no solamente la adicción a la preocupación, sino cualquier clase de adicción sí puede ser rota, porque esa fue la misión de Jesús: dar libertad a los cautivos a través de la salvación que solo Él puede ofrecer. Así que hay esperanza, mi amado amigo, para cualquier situación adicta en las cuales una persona se podría encontrar, porque Jesús, en Jesús, cualquier adicción puede ser rotas. Pero la pregunta es, les dije hace un momento que esta era una promesa, el que Jesús vino a romper toda adicción y a dar libertad a los cautivos. Esa es una promesa para mí y para usted. Eso dije hace un momento. La pregunta es entonces, ¿qué hemos hecho con esa promesa? A decir verdad, muchas veces no la hemos creído. Y para que usted entienda lo que estoy diciendo, los voy a llevar a otro pasaje que se encuentra en Mateo 6. Mateo 6, 25, el Señor está hablando está diciendo una alegoría, y en el versículo 25 dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. ¿Sí? Ahí aparece la palabra preocupación. Y si usted sigue leyendo los siguientes versículos, que yo no los voy a leer, porque solamente quiero ilustrar este punto, no desarrollarlo. Si usted sigue leyendo los versículos de Mateo 6, 26, 27, 28, usted se va a dar cuenta que en esos 3, 4 versículos, el Señor Jesús usa 6 veces la palabra preocupación. Ahora, la palabra preocupación significa estar dividido. La persona está dividida. Y cuando se aplica a un individuo, cuando esta palabra se aplica a una persona,
quiere decir que el individuo está distraído, que se encuentra dividido en sus pensamientos. Y cuando usted está dividido en sus pensamientos, porque no sabe qué hacer, se encuentra ansioso, se encuentra preocupado. Luego el Señor Jesús hace algunas declaraciones en los siguientes versículos de Mateo 6 con respecto a esas adicciones nuestras, incluyendo la preocupación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué sucede cuando yo me preocupo? ¿Qué sucede cuando usted se preocupa? Bueno, el Señor Jesús en Mateo 6 nos los dice de una manera magistral. Dice que cuando nos preocupamos, nuestro sistema de valores se confunde. Es decir, que hacemos comparaciones que son irracionales. Por ejemplo, el Señor Jesús les dijo, miren los pájaros, no plantan, no cosechan, no guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial, ¿qué? Los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él, para Dios, mucho más valiosos que ellos? Si ven, nuestro sistema de valores se confunde cuando nosotros nos preocupamos. Si el Señor se preocupa de dar la comida a pájaros, no va a darnos la comida y lo básico para nosotros que somos hijos de Él, revividos con la sangre de Jesús. ¿En qué cabeza se nos ocurre pensar eso? Miren lo que dice el siguiente versículo. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo? Más que la ropa. ¿Se da cuenta? Por eso digo, cuando nos preocupamos, nuestro sistema de valores queda confundido. Número 2, me vuelvo miope, egocéntrico, todo gira alrededor mío. El Señor Jesús les dice, ¿acaso con todas las preocupaciones que ustedes tienen, pueden añadir un solo momento más a su vida? ¿Sí ven? El trato es yo de que la vida gire alrededor mío nomás. Me vuelvo miope, no puedo ver más allá de esto, no puedo ver más extenso, no puedo, porque la preocupación no me deja. Tercero, mis distintivas se nublan. ¿Qué quiero decir? Pues miren, nosotros somos creyentes. Esa es mi distintiva. Yo me distingo por eso, por ser un creyente en Cristo. Por lo tanto, las distintivas, las características mías van a hacer que yo viva como que conozco a Dios, porque soy un creyente en Dios, ¿verdad? Pero cuando me preocupo, mis distintivas se nublan de tal manera que yo empiezo a vivir como si no conociera a Dios, como viven los incrédulos. ¿Y cómo viven los incrédulos? Dice que esas cosas, esas preocupaciones, por qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir, dónde voy a ir mañana, dónde me voy a ir de vacaciones, todas esas cosas, dice, dominan el pensamiento de los incrédulos. Por lo tanto, cuando me preocupo, eso es lo que sucede. Mis distintivas se nublan. Y por último, el Señor Jesús les dice que mis miedos acerca del mañana se multiplican. ¿Dónde les dice? No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones en sí. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Pero cuando yo me comienzo a preocupar por el día de mañana y de pasado mañana, entonces estoy sumando y llega el punto en que se multiplican mis preocupaciones, al punto que me aterrorizan, me llenan de pánico. ¿Ve? Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Cuando yo me preocupo, y esto en realidad lo he experimentado en carne propia, esa adicción a la preocupación me atraganta, me quita el aire, me ahoga, es como que me agarra del cuello y no me deja respirar, me roba de toda la energía que yo necesito para enfrentar el día de hoy. ¿Cuándo es el momento de romper con esa esclavitud a la preocupación? Hoy, en este momento. Una sobreviviente de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom, escribió esto: la preocupación no quita al mañana su tristeza, sino que le quita su fuerza al día de hoy. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí ve? Nos drena de nuestra energía que la necesitamos para enfrentar los retos del día de hoy. No nos quita la tristeza del mañana, nos quita la energía, nos deja débiles, sin fuerzas para enfrentar el mañana. Bien, ese es el trasfondo. Ahora entramos a Filipenses 4.
Filipenses 4, ¿qué encontramos ahí? La terapia de Dios. Dios es el mejor coach, el mejor terapista. Y aquí encontramos la terapia divina para la preocupación. Lo que encontramos en Filipenses 4 es el antídoto de Dios para la preocupación. Es el remedio que neutraliza el veneno de la preocupación. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a dar la perspectiva divina de estos versículos que leía al principio de empezar la predicación de Filipenses 4, del 4 al 9, pero se lo voy a resumir en 4 palabras. Eso es todo. Y después de darle esas 4 palabras, voy a utilizar cada una de esas palabras para completar una frase. ¿Oyó? Y así quiero hacerlo lo más sencillo y simple posible para que entendamos este asunto del cual estamos hablando en esta mañana. Así que la primera palabra que resume estos versículos que leí de Filipenses 4, el 4 al 9, es regocíjense. Abra su Biblia, manténgala abierta. Chequee el versículo 4 de Filipenses 4, usted va a encontrar esa palabra. Tal vez diga alegría, pero me gusta más esta palabra, regocíjense, de gozo, ¿verdad? Versículo 4, la primera. La segunda, presenten. Tal vez su versión no diga presenten, pero diga oren o traigan, ¿verdad? Es lo mismo. Está en el versículo 6. La tercera palabra es, perdón, descansar. Otra palabra para descansar bien podría ser reposar, ¿verdad? Es lo mismo. Probablemente tampoco diga esa palabra en la versión que usted tenga, o en ninguna aparezca, pero la implicación está ahí, versículo 7. Y la última es responder, en los versículos 8 y 9. ¿Cómo vamos a responder? Pues bien, vamos a analizar cada una de estas. Y le voy a dar entonces 4 tareas. Le acabo de dar 4 palabras. Estas van a ser 4 tareas que nosotros, que si nosotros queremos romper con este mal hábito de la preocupación, vamos a necesitar formar un nuevo hábito con lo que estas 4 palabras que le acabo de dar representan. Así que hay que poner manos a la acción, manos a la obra. Dijimos que la primera palabra era regocíjense, ¿ok? Y yo iba a dar una frase. Ahora voy a hacer la frase. La frase está ahí delante suyo. Regocíjense en el Señor cada día. Apúntenlo. Regocíjense en el Señor cada día. Eso es lo que, la frase que quiero que usted se grabe en su mente. Y yo también. Regocíjese. Llénese de gozo en Cristo. No en cualquier cosa, sino en el Señor. ¿Cuándo? Cada día. ¿Dónde está eso? Versículo 4. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Eso es cada día, cada momento de cada día. Y lo vuelve a decir por si acaso pasamos por alto la primera vez. Regocíjense. Ahora, entiendo que la mayoría de nosotros hemos oído este versículo muchas veces. El problema es que no lucimos como que estamos llenos de gozo. En ocasiones, nuestros rostros revelan una vida de ansiedad y de preocupación. Y aquí, en este versículo, tenemos una alternativa, no solo de cambiar nuestro corazón con respecto a las preocupaciones, sino también de cambiar la expresión de nuestro rostro. ¿Verdad que sí? Que es importante porque como una persona que tiene un semblante decaído por la tristeza y la preocupación, puede ser posible que por dentro esté gozoso. ¿Cómo reconciliamos eso? Es difícil. Por lo tanto, necesitamos, en un mundo difícil como el que vivimos, en donde hay aflicciones a montones, para que estén con nosotros todos los días hasta que muramos, tenemos que buscar razones para sonreír, para regocijarnos cada día. Y usted dice, pero ¿cómo lo hago? Sí, usted lo acaba de decir, que el mundo está difícil. De verdad que lo está. Pero ese es el desafío suyo y el desafío mío. Tenemos que buscar algo que nos haga sonreír. Tenemos que determinar
y tenemos que ser determinados a buscar y encontrar el lado bueno de la vida. Porque no todo es malo en la vida tampoco. Y una vez que lo encontremos, sonría. Comparta con su esposo, con su esposa, su familia, algo que sea divertido. Si yo tengo la oportunidad de ir todos los días un momento a estar con mis 2 nietos, y yo les tomo videos, les tomo fotos y luego traigo y comparto con mi esposa. Y nos reímos de las ocurrencias que ellos hacen, porque en realidad son bien cómicos. Entonces, esa es una manera de reírnos, de llenarnos de gozo, de ver cómo esas criaturas en realidad Dios las ama y cómo los está haciendo que crezcan, la gracia del Señor sobre ellos. Y simplemente nos gozamos con sus ocurrencias. Alguien dijo que una alegría compartida es un doble gozo y una tristeza compartida es la mitad de una tristeza. Y creo que es correcto. Un corazón alegre, la Biblia dice que sana al espíritu. Y créame, es necesario hacer eso. Por eso que le digo una vez más que tenemos que buscar y encontrar momentos de humor para reír y alegrar nuestro espíritu. Moisés sabía eso, imagínense, y se lo dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 33:29. Sonríe a la vida, Israel. Ponga su nombre ahí en vez de Israel. Yo pongo el mío. Sonríe a la vida, Javier. Y usted ponga el suyo. Es necesario hacer esto. Esto es para mí y esto es para usted. Muy bien, esa es la primera palabra. La segunda era presente. Ahora les voy a dar la frase. Presenten su carga cada día. Escriban. Presenten su carga cada día. ¿A quién? A Dios. Cuando usted presenta, ¿qué hace? Ora. En oración, usted la presenta. Y cuando la presenta, ¿qué hace? La suelta, se la da a Dios, ¿verdad? La pone la elimina, si la trae en sus manos, se la da a las manos de Dios. Si la trae en sus hombros, se la saca de ahí y usted tiene alivio, respiro, un peso menos que usted le ha entregado al Señor. ¿Dónde dice eso? Miren los versículos 6. Por nada estén afanosos. Por nada. Quizás su versión que usted tiene delante suyo dice, no se preocupen por nada. Y después dice, oren por todo. Esta, la Reina Valera, dice, por nada estén afanosos, más bien presenten. ¿Sí ven? Ahí está la palabra. ¿Presenten qué? Sus peticiones. ¿A quién? Delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracia. Ahora, ¿qué producirá esto? Libertad a nuestras preocupaciones. Libertad. Así que preséntele y dígale a Dios lo que usted necesita. Agradézcale al Señor por todo lo que ha hecho en su vida. Mi amado amigo creyente que usted me está escuchando, ¿puede usted recordar una ocasión en la cual Dios vino a su rescate? Desde luego que sí. Si usted es un creyente, puede recordarse, por lo menos de alguna ocasión. Y si no puede recordarse de ninguna, quizás todavía usted no es un creyente. Porque todas nuestras vidas son un historial del favor y la bondad de Dios en la vida de nosotros, que Dios ha hecho y continúa haciendo. Dios específicamente responde lo que nosotros específicamente le presentamos. No lo dude. Agradézcale por todo lo que el Señor Jesús hace continuamente en su vida. En lugar de preocuparnos por algo, la palabra dice, suéltelo. Preséntelo, dígaselo, déselo al Señor. Él nos bendecirá. ¿Cómo? Dándonos alivio, dándonos tranquilidad. Así que esa carga pesada que usted lleva sobre sus hombros, ¿qué va a hacer usted? A entregarla, a presentarla, a dársela al Señor. ¿Y cuándo tenemos que hacerlo? Cada día. Cada vez que usted tenga esa carga. Cada momento del día que usted se sienta con una carga, entréguesela al Señor. Es sorprendente lo que produce al espíritu el vivir de una manera con un corazón de gratitud, lleno de gratitud. Es sorprendente. Su vida se va a simplificar y usted se va a convertir en una persona que anima, que influencia y que afirma a las personas que están alrededor suyo. Muy bien. La tercera palabra.
es descansar o reposar. ¿Se acuerda que le dije? Y la frase es, descanse en el Señor cada día. Si ven, esto es fácil, cualquiera puede recordarse esto. Así que la tercera es, descanse en el Señor cada día. Yo sé que esto suena fácil decirlo y es un poco más difícil hacerlo. Y estoy aprendiendo también, estoy en esa lucha. Últimamente me he encontrado más de lo usual preocupado, tengo que admitirlo, y por eso fui a la palabra, a buscar consuelo en ella, para que el Señor me instruya y me ayude a dejar a un lado esta que podría estarse desarrollándose en mí, una preocupación que no quiero que se convierta en una adicción en mi vida. Así que por eso es que les traigo esta palabra, porque pensé que tal vez, aparte de mí, hubiera quizás alguien más que en estos momentos esté pasando por una situación en donde se está preocupando exageradamente. La tercera es, descansen en el Señor cada día. Mire el versículo 7 de Filipenses 4. Así, esa palabra es clave. Así, ¿cuándo? Cuando yo presento, cuando yo suelto, cuando yo le entrego, ¿a quién? A Dios, mi carga, mi necesidad específica, cuando rehúso a preocuparme por esa situación, cuando empiece a recordar el favor y la bondad de Dios y todo lo que Él ha venido haciendo en mí a través de mi vida y las muchas veces que Él ha venido a mi rescate y haga memoria de todas esas ocasiones en que el Señor ha estado conmigo, en ese momento, así, cuando haga eso, entonces que recién ahí, dice el apóstol Pablo, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Recién así. Recién cuando haga cuando resuelva yo soltar esa preocupación, eso que me quiere atragantar y angustiar, es que yo puedo estar apto para experimentar la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Ahora, ¿y sabe por qué es que el apóstol Pablo dice esto? Bueno, porque no hay nada alrededor nuestro que nos pueda dar esa paz. Solo Dios. Eso es un regalo de Dios. Solo Él nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de todo lo que se puede entender. Y observe una palabra que está ahí subrayada, dice guardará. La paz de Dios guardará. Ahora, esa palabra es clave, porque dice que la paz de Dios, ¿qué va a guardar? Mi corazón y su mente. ¿Y por qué es que la paz de Dios va a guardar el corazón y la mente? Porque el corazón y la mente son las fuentes de nuestras preocupaciones. Porque nuestras preocupaciones entran por la mente, por nuestros pensamientos. Cuando nos imaginamos cosas que no hacen sentido, escenarios que decimos que van a pasar y son irracionales porque nada de eso es cierto, ahí es que empiezan las preocupaciones. Por lo tanto, necesitamos que esa paz de Dios guarde nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Este término es un término militar. La palabra en el original griego es un término militar que significa marchar enfocada y específicamente, centradamente alrededor de un tesoro. Es decir, que las personas que están cuidando un tesoro marchan no despistadamente, sino que marchan enfocada y centradamente alrededor de ese tesoro. Eso es guardar, no le quitan la mirada en ningún momento a ese tesoro. Y en este caso que estamos hablando, las áreas específicas que necesitan ser guardadas, que necesitan ser custodiadas, ya se lo dije, ¿cuáles son? La mente y el corazón, porque por ahí entran las preocupaciones. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios entonces en este versículo? Que usted repose y descanse cada día, al tiempo que Dios nos envuelve con su paz. Al tiempo que Dios nos rodea
enfocada y centradamente con su paz, reposamos en el Señor. Mis nietos tienen una hamaca en un árbol fuera de la casa donde ellos viven. Y cuando los ponemos ahí a que se mesan, les encanta y usted los ve que están aliviados, tranquilos y disfrutando, están reposando. Esa es la idea en este versículo. Cuando la paz de Dios lo envuelve a usted, es asombroso lo que esa paz puede hacer en su corazón y en su mente. Cuando usted reposa, descansa en el Señor, usted hace eso delante de Dios y lo hace diariamente, porque necesitamos hacer diariamente. Esto no es un asunto de que lo hago hoy y después el próximo año. No. Nosotros vivimos esto, vivimos diariamente y diariamente hay desafíos. Por lo tanto, necesitamos empezar a practicar esto hasta ser los maestros de esto. Y por lo tanto lo hacemos todos los días. Cuando descansamos delante de Dios diariamente, Dios marcha específica y centradamente alrededor suyo. Dijimos que era un término militar que implicaba custodia, guardar, el marchar enfocada y centradamente alrededor de un tesoro. Pero la Biblia dice que nosotros, los creyentes en Cristo, Pedro dice, somos para Dios, ¿qué? Su especial tesoro. ¿Se da cuenta usted? Usted es un tesoro. Yo soy un tesoro para Dios. Por lo tanto, Dios se compromete a marchar enfocada y centradamente alrededor de su vida y de la mía. Y nos envuelve con su paz. Esa es la idea que Pablo tiene. Así es como lo está viendo. Eso es lo que él quiso decir al escoger estas palabras. Y los lectores de la época le entendieron muy bien lo que Pablo estaba diciéndoles. Es más, esto no es invento de Pablo. El propio profeta Isaías lo había dicho 700 años antes. Dice, refiriéndose a Dios, tú, Señor, le dice, guardarás. Si ve, ahí está la palabra, guardarás. No me lo estoy inventando, cheque su Biblia, Isaías 26. En completa paz o perfecta paz. Ahora, el original hebreo dice shalom, shalom, completa paz. Shalom, shalom, completa paz perfecta. A aquel cuyo pensamiento, ¿se ve? Ahí está la mente. En ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para que esa paz me guarde? Para que Dios me guarde en completa paz. No, Él lo dice, porque en ti, ¿qué? Ha confiado. O sea, el secreto está en confiar. Y mira el siguiente versículo de Isaías. Lo vuelve a decir, confíen en el Señor. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? Dice, para siempre. ¿Por qué? Porque solo el Señor es la roca eterna. ¿Cuál es el secreto? Confiar en el Señor, porque Él, solo Él, es la roca eterna. Si ve, el mundo en el cual usted y yo vivimos, el mundo no es la roca. El trabajo suyo, esa no es la roca. El dinero que usted tiene, esa no es la roca. Su salud, esa no es la roca. Su esposo, su esposa, tampoco es la roca. Su situación que está, nada de eso es la roca. La roca eterna es el Señor. Por lo tanto, descanse todos los días conforme la paz de Dios los rodea. Dios quiere que nosotros intercambiemos las cargas nuestras con la paz de Él. ¡Qué tremendo negocio es esto para nosotros! Yo le doy mis cargas, todo aquello que está fuera de mi control y con lo cual no puedo, y me amenaza con producirme angustia, ansiedad y preocupación. Y Él a cambio me da su paz, que va más allá de todo entendimiento. Usted y yo empezamos a vivir de esta manera, y será difícil que las circunstancias nos abrumen. Estarán ahí, no estoy diciendo que por arte de magia van a desaparecer las circunstancias, pero esas circunstancias no van a dejar que ellas determinen la realidad de su vida.
porque la realidad suya es la paz de Dios. Y esto lo entendí en estos últimos días. Mi realidad es la paz de Dios. Mi realidad no la dictan las circunstancias que me meten miedo y me ponen ansioso. Mi realidad es la paz de Dios. Y yo reclamo esa verdad para mi vida en el nombre de Jesús en este momento. La cuarta, y con esto termino. Responder. ¿Se acuerda que yo le dije que la cuarta palabra era responder? La frase es responda enfocándose en las cosas correctas. Si ven, en nuestra mente entran cantidad de pensamientos irracionales que no hacen sentido. Pero yo voy a responder enfocándome no en esas cosas locas que entran en mi mente, sino en las cosas correctas. ¿Y cuáles son? Bueno, Pablo enumera 6. Si usted las cuenta, ahí se van a dar cuenta. Dice, enfócate, dice. Me gusta esa palabra, enfócate. Concéntrate quiere decir, ¿verdad? ¿En qué? En todo lo que es. 1, verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable. 6. En todo lo que es verdadero. ¿Y cómo yo sé que lo verdadero? Bueno, está aquí en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está. Mientras mejor la conozco, mejor conozco lo que es la verdad. Porque Dios nunca va a ser capaz de darnos algo falso. ¿Verdad que no? Bien. Y después vienen las otras 5 que están ahí delante suyo. Yo le digo, mi amado amigo, mire usted. Y se lo digo sencillamente, y aquí entre nosotros en confianza. Es imposible que a usted y a mí nos pueda ir mal en la vida cuando nosotros nos enfocamos en estas cosas. Es imposible. No hace sentido. No hay manera en que nos pueda ir mal en la vida si nosotros nos enfocamos en estas cosas. Cuando no nos enfocamos o concentramos en estas cosas, es que nos complicamos la vida. ¿Sí ven? Es todo lo contrario. Usted dice, ay, qué difícil hacer todo eso. No, si usted lo considera difícil, se va a complicar la vida. Pero cuando comenzamos a hacerlo, hasta desarrollar ese hábito, ¿verdad? No nos puede ir mal. Es imposible que nos vaya mal cuando practicamos y nos enfocamos en estas cosas. Por lo tanto, en este momento, yo decido delante suyo, y usted también, espero que lo haga. Y le digo al Señor, Señor, te confío en este momento. Y comienzo a hacerlo a lo largo del día. Y cuando quiera venirme ese pensamiento de agonía, de ansiedad, de angustia y preocupación, vuelvo a decir esas palabras. Señor, te confío a ti en este momento. Yo creo que ese es el secreto de confiar momento a momento, cada día, en el Señor. Incline su rostro para orar. Señor, ayúdame a vivir enfocado en ti. De tal manera que mi confianza permanezca inamovible en ti. Señor, perdóname por las muchas ocasiones en que he estado ansioso y preocupado, hasta imaginarme cosas que me llevan a dudar de las promesas tuyas. Perdóname. Decido confiarte momento a momento de cada día de mi vida, al margen de cuál es la situación, al margen de cuál es el aprieto, al margen de cuál es el nombre de esa necesidad. Te la entrego, te la doy, me la quito de encima porque no puedo con ella. Es tuya ahora, ya no es mía. Tómala, Señor Jesús.
Me acerco a ti en súplica, en petición, en ruego, dándote gracias por tomarla y aceptar el intercambio que tú me propones. Y a cambio de eso, me llega el consuelo de la paz tuya. Que yo no entiendo cómo puedo estar tan tranquilo en medio de una situación como la que estoy. Y sin embargo, esa es la realidad de mi vida, la paz tuya. Padre, yo pido por cada vida que está escuchando este mensaje, que te ha creído en esta mañana tu palabra y que está de acuerdo con esas promesas que tú nos das en Filipenses, para que al margen de la situación que ellos están enfrentando, sea cual fuere, del tamaño que sea, del calibre e intensidad que fuese, que tú hagas realidad estas promesas tuyas en la vida de ellos. Y que todos ellos puedan entregarte, deshacerse y darte a ti, Señor, todo ese peso de esas cargas, de esas preocupaciones, para que tú te encargues de manejar esas cosas que nosotros no podemos. Y que nosotros y cada una de las personas que te han creído nos enfoquemos y creamos la promesa de que tú estás guardando nuestra mente y corazón. Nos estás haciendo enfocar en lo que es bueno, puro, verdadero, amable, de buen nombre, honorable. En todo lo que va a promover paz, tranquilidad, descanso, sosiego, esperanza, tranquilidad, gozo, contentamiento. Ayúdanos, Padre. Estamos en una lucha. Tú sabes por lo que estamos pasando. Tú sabes nuestras aflicciones, nuestro dolor y sufrimiento, nuestras situaciones. Sabes que no podemos con ello. No podemos. Están fuera de nuestro control. Por lo tanto, te necesitamos. No tardes. Haz honor a tu nombre. Ven pronto. Necesitamos de esa paz. Marcha alrededor nuestro. Recuerda, Señor, somos tu especial tesoro. Ayúdanos. Ven pronto en nuestro auxilio. Tú eres nuestro refugio. Tú nos protegerás del peligro. Tú nos rodearás con lazos de liberación. Bendito seas. Te creemos a ti. No tengas miedo. Yo estoy contigo, dice el Señor. No te angusties, no te preocupes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen su rostro siempre. Alégrense en el Señor todos los que lo buscan y confían en Él. Y eso hacemos, Señor. Bendito seas. Gracias por hablarnos. Gracias por tu consuelo de tu palabra. Gracias, Señor. Esta semana declaramos paz. Paz para todo aquel que ha creído en la promesa de Dios. Paz en medio de cualquier situación. En esta semana declaramos victoria sobre cualquier situación, cualquier aprieto, llámese como se llame. En ti confiamos en este momento y cada momento de cada día de esta semana. Nos declaramos libres de preocupación para tu gloria y el beneficio de cada uno de nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Espero que la palabra del Señor nos traiga el consuelo y el efecto que nosotros deseamos y necesitamos para seguir adelante en la vida, libres de preocupación. Comparte el mensaje. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Hasta entonces, mi esposa y yo les deseamos una semana de paz, de gozo, una semana de la presencia de Dios y de victoria en Cristo. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga.